Qué bueno estar esta noche en este lugar, en la presencia de nuestro Dios. Estamos sumergidos en Él, recibiendo su bendición. Y estamos caminando siempre en la senda de la bendición. Amén. Este Señor nos está edificando a través de la palabra. Yo les dije la vez pasada, el Señor nos está haciendo volver a esa senda antigua, a caminar por los senderos que Él ya trazó a través de su palabra. Y esta noche vamos a estar viendo un tema muy importante, y es cuando nuestra boca nos maldice. Entonces vamos a estar viendo lo que el Señor nos va a estar hablando. Dígale a su vecino: el Señor te quiere cambiar el lenguaje. Amén. Amén. El Señor te quiere cambiar tu lenguaje. Vas a hablar palabra de bendición. Amén. Vamos a salir hablando palabra de bendición. Vamos a salir hablando lo que el Señor habla, ¿verdad? El reino de Dios tiene un lenguaje de bendición. El reino de las tinieblas tiene un lenguaje de maldición. Pero esta noche el Señor nos va a estar enseñando a traer bendición a través de lo que nosotros hablamos. Y fíjense que para eso nos vamos a ir ahí a Mateo 12, del 36 al 37. Hay una palabra que el Señor habló y dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, toda palabra que dice, ociosa, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Y mire esto: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si vemos, vamos a tomar como base este versículo. Habla esas dos cosas bien importantes. Dice que muchos hombres hablan que palabras ociosas. Y dice que por nuestras palabras vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. En otras palabras, por lo que nosotros hablamos, vamos a traer bendición o vamos a traer maldición. Pero ¿qué son las palabras ociosas? Las palabras ociosas son aquellas palabras habladas a la ligera. ¿Qué es más rápido? ¿El pensamiento o la lengua? La lengua. Esa habla así, dice de ya y suelta todo, y el razonamiento se queda corto. ¿O no se han fijado que algunas veces uno, ay, ¿para qué dije eso? ¿Verdad? Entonces la lengua es más presta para hablar. Entonces las palabras ociosas son aquellas palabras habladas a la ligera, sin premeditación. A menudo son comentarios negativos o insensatos. Esas son las palabras ociosas, las que no traen ningún beneficio, ¿verdad? Aparentemente no traen ningún beneficio. Y fíjense que casi siempre nosotros las palabras ociosas, las que no dan fruto, las hablamos en momentos de frustración, en momentos de dolor, en momentos de ira. Hablamos esas palabras. ¿No se ha fijado que cuando uno está enojado es como una metralleta? Dice y dice y dice. Y si una palabra le dicen a uno, como uno quiere ganar, uno dice dos palabras. Si le dijeron dos palabras, uno dice tres, pero uno no quiere perder. Entonces hablamos muchas cosas a la ligera, sin premeditación, y las hablamos sobre todo cuando hay dolor, cuando hay frustración, cuando estamos viviendo una situación de impotencia. Hablamos muchas veces esas palabras. Y lo que nos dice Proverbios 6:2, vamos a ver qué nos dice. Dice ahí: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Fíjese cómo no necesariamente por robar, por matar, va a la cárcel, sino que hay cárceles espirituales. La palabra habla de cárceles espirituales, y de ahí dice: has quedado preso. ¿Quiénes van presos? Los que han cometido una infracción. Si nosotros vemos, Jesús habló muy claro de todas estas cosas. Dice que cuando Él declara su ministerio, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a llevar buenas nuevas, a ir a pregonar libertad a los presos. ¿Fue Jesús alguna vez a la cárcel?
La Biblia no nos dice, ¿verdad?, de qué cárceles hablaba. De esas cárceles del alma, ¿verdad? Esas cárceles donde por lo que podamos decir podemos quedar atados a eso, podemos quedar presos en los dichos de nuestra boca, dice la palabra. Entonces, cuando usted y yo hablamos, muchas cosas las decimos a la ligera, en momentos de dolor, en momentos de frustración. Pero hay dos mundos, el mundo es el mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Eso todos lo sabemos y son reinos tan reales como lo que nosotros vemos, sentimos, palpamos, es real. Entonces, cuando usted y yo hablamos a la ligera palabras ociosas que no van a traer ningún fruto, en el reino, en el mundo espiritual de las tinieblas, son atrapadas esas palabras, ¿verdad? Se activa una actividad demoníaca por lo que nosotros podamos decir. Por eso dice, quedaste atrapado en los dichos de tu boca. Entonces, pero si nosotros hablamos bendición, también vamos a activar un movimiento angelical, vamos a activar la bendición de Dios. Por eso la palabra habla de renovar el entendimiento, porque cuando renovamos nuestro entendimiento, nuestra boca va a hablar cosas diferentes. Usted pudo haber sido alguien que no decía una palabra buena antes de venir a Cristo, pero cuando vino a Cristo su lenguaje le fue cambiado. Amén. ¿Verdad? Entonces hay hasta algo que el Señor hace porque hay poder en la boca. ¿Verdad? El mismo poder que está en la boca de Dios se ejecuta sobre nuestra vida. Dice en el principio que Dios habló la palabra y las cosas fueron hechas por el poder de la palabra, ¿verdad? Jesús dice que ese es el verbo, Él es la palabra, es la acción, ¿verdad? Entonces hay un poder que es desatado cuando nosotros hablamos y vamos a estar viendo ese poder, sea para bien o sea para mal. Entonces en el mundo espiritual todo lo que hablamos, todo lo que decimos o se ejecuta para bien o se ejecuta para mal, o traemos bendición o traemos maldición, ¿verdad? Entonces, y es real. Fíjese que en Proverbios 18:21 nos dice algo bien importante que nos va a aclarar más sobre las palabras. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Mire dónde está el poder de la muerte o la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué amo? ¿Hablar lo bueno o hablar lo malo? ¿Verdad? Todo lo que yo hable voy a tener un fruto a consecuencia de eso. Y entonces, ¿qué voy a comer? Si yo hablo bendición, voy a tener bendición. Y no es una forma de positivismo, que todo me va a ir bien, declárelo, que todo le va a ir. No es eso. Hay verdades que cuando nosotros las hablamos se hacen, vienen a la realidad. Dice que el Señor envió su palabra y no regresa a Él vacía sin haber cumplido el propósito por el cual salió de la boca de Dios. Entonces, cuando hablamos, ¿estamos trayendo vida o estamos trayendo muerte? Vamos a ver un ejemplo. Dice las palabras que nosotros pronunciamos sobre nosotros mismos. Muchas veces hablamos cosas a la ligera sobre nuestra vida. Y fíjese que ahí en Primera Reyes, solo anótela, se la voy a contar. Primera Reyes 17, del 7 al 24, aparece una historia muy bonita. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. Pero hay algo bien importante en esa historia que el Señor nos va a estar hablando esta noche. Fíjese que aparece esto en un contexto donde había habido un tiempo de sequía a causa del profeta Elías. Había declarado la palabra: no va a llover por 3 años y medio. No llovió. Como consecuencia, ¿qué tenía que venir? Hambre a la tierra. Entonces toda la tierra estaba sufriendo la falta de lluvia. La tierra no producía fruto, la gente no tenía que comer. Y fíjense que en una escena Dios le dice a Elías: mira, andate, que en Sarepta te he preparado a alguien que te va a dar de comer. Eso es Dios.
aquí una escena, he preparado a alguien que te va a alimentar allá en Sarepta. Y el Elías se va confiado y mira que la vas a hallar al nomás entrar en la ciudad. Y viene el profeta y halla a la mujer sin conocerla, solo por una palabra de Dios. Y se va y dice, cuando la mira le dice, mira, me traes un vaso de agua. Ni siquiera dice que le dijo, por favor, anda y me traes un vaso de agua. Él iba seguro que esa era la que lo iba a alimentar. Y la mujer dice que se va. Mientras iba en el camino, Elías le dice, mira, y me haces, por favor, una torta, me haces pancito, porque caminé bastante y traigo hambre. Y la mujer en su interior, si supiera, va. Si supiera lo que estoy pasando, se me murió el esposo, solo tengo un hijo. ¿Cómo creen que era la vida de esta mujer? Había dolor en ella. La Biblia no dice cuándo perdió a su esposo, pero era una viuda, ¿verdad? Entonces había como dolor en la vida de ella y solo tenía un hijo. Y dice que la mujer le dice, vaya pues lo voy a hacer. Imagínense qué obediencia. Y obediencia, y no era una mujer cristiana, les voy a contar que no era cristiana. Si era donde gobernaba Jezabel y todo ese lugar que había pura idolatría. Pero la mujer creyó, obedeció a lo que el profeta le dice. Entonces la mujer se va, prepara la comida, prepara la torta, pero le dice al profeta, y eso quiero que lo veamos ahí, por favor. La siguiente cita es en el verso 12 de Primera Reyes 17, verso 12. Fíjense lo que ella declara y cómo vamos a ver el poder que hay de vida o de muerte en nuestra boca. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo. Ya ven que no era ni siquiera el Dios de ella, sino que Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía, esto es otra versión, cogía unas leñas para entrar en mi casa, vamos a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Fíjense lo que dice ella. Esta mujer era bien inteligente. ¿Sabe por qué? Porque conocía principios de la Biblia, porque dice que el que le da un vaso de agua a un profeta tiene recompensa de profeta. ¿Qué es la recompensa del profeta? Aquí aparece, nunca falta el alimento en la casa, el que le da a un profeta, a un hijo de Dios. Entonces, pero miren lo importante que la mujer dice. Solo dice, voy a entrar a mi casa, lo voy a preparar, solo tengo pan para mi hijo, lo vamos a comer y ¿qué? Nos vamos a dejar morir. Fíjense la mentalidad de ella. Dios, por otro lado, tenía una mentalidad de bendición para ella. Pero ella, ¿cuál era su mentalidad? Hoy es el último día. Hoy nos vamos a hacer el último pancito y nos vamos a morir. ¿Quién declaró esa palabra? ¿El profeta? No. ¿Quién la declaró? La mujer. ¿Y qué pasa más adelante? Bueno, sigue la historia, le hace la torta a Elías, va a comer, Elías se hospeda en la casa de ella, pasan unos días, ¿y qué creen que le pasó al hijo de la mujer? Se murió. Fíjense que se murió. Se muere el hijo de esta viuda. ¿Y qué hace la viuda? Ajá, profeta, veniste a comer a mi casa, pero veniste a traerme juicio. Fíjense que la actitud de ella era culpar a otro. A eso veniste, va a matarme mi hijo. En pocas palabras, eso le dijo, veniste a matarme mi hijo, a traerme juicio de Dios. Todavía sabes cómo estoy sufriendo, he aguantado hambre aquí y allá, y venís y me venís a matar mi hijo. ¿Quién había declarado la palabra de vida y muerte? Ella. ¿Qué estaba recibiendo por lo que ella había declarado? Muerte. O sea, antes no se murió ella, solo porque se tenía que escribir la historia, ¿verdad? Pero mire lo que ocasionó lo que ella habló. Ella fue la que profetizó muerte. Ni siquiera se alegró y dijo, wow, ¿qué traerá el profeta a mi casa? ¿Qué palabra me va a traer de bendición, de prosperidad? Si la palabra dice que le creamos a los profetas y vamos a ser prosperados. No pensó eso, no, que ella dijo, juicio me trajo este hombre.
Y dice que se le muere el hijo. Viene Elías, tiene que orar por el hijo, resucita. Pero se fija cuánto poder hay en lo que nosotros hablamos. Por eso decía ahí en Proverbios 31, decía, el poder de la vida y la muerte están ¿en dónde? En la lengua. El que ame lo bueno o lo malo, ese fruto va a tener, ese fruto se va a comer, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cómo vino muerte por una declaración, su mentalidad era muerte, más la palabra expresada se ejecutó en el mundo, ¿verdad? En el mundo, eso se habló aún en el mundo espiritual, pero vino al mundo natural, una consecuencia de muerte. Bueno, entonces aparece ese ejemplo en la palabra y la mujer culpa al profeta. El profeta ni tenía nada que ver en eso. Si él a comer iba y a llevarle provisión iba. La mentalidad de Dios era diferente, llevarle provisión. La mentalidad de ella era muerte. Y lo habló y se ejecutó. Entonces hay una diferencia entre lo que Dios está declarando y lo que nosotros estamos declarando. Hay una gran diferencia. Dios dice, mis pensamientos son más altos y tiene bendiciones para nosotros. Nosotros decimos, no, es que hay escasez, es que hay esto, es que hay lo otro. Hay una diferencia entre lo que Dios habla y lo que nosotros estamos creyendo, estamos hablando. Y fíjense que en ese poder de la vida y la muerte, nosotros muchas veces hablamos a la ligera. ¿Cuántas veces nosotros podemos hablar, me estoy volviendo loco? Algunas cositas aquí les van a dar risa porque nos vamos a identificar. Esto ya no lo aguanto y siento que me estoy volviendo loco. Al rato, hermano, no, si no nos cuidamos y estamos declarando, esto es un mal de mi familia, así que ahora me toca vivirlo a mí. Imagínense, decretos tal vez que hay repetidos. No, estamos viendo que no es la culpa de otro, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos hablando. Ya tal vez en nuestra generación pudieron haber dicho cualquier cosa, pero ¿cómo estoy yo ahora caminando con mi lenguaje? ¿Con qué estoy hablando? ¿Verdad? Va a marcar una diferencia. Ya me pudieron haber dicho 1000 maldiciones, pero cuando vengo a Cristo, dice que Él hace nuevas las cosas. Y ahora es mi responsabilidad caminar diferente en delante. Amén. Creo que no voy a quedar embarazada alguna vez. Nunca vamos a tener nada. Ya sabía que iba a pasar algo malo. ¿De qué sirve vivir? Prefiero morir que seguir como estoy. Imagínense. Y fíjense que en esto, una vez el Espíritu Santo me hablaba algo sobre esto. Que Marlene hablaba del espíritu de muerte. Cómo puede venir los deseos de muerte y esas maldiciones que traen muerte. Pero a veces fíjense que hasta la cristianita nosotros disfrazamos el espíritu de muerte. Ay, mejor me llevará el Señor ya. Lo hemos dicho. A veces yo creo que les sirvo más allá arriba, voy a barrer las calles de oro, los mares de Cristo. Pero a veces puede estar un espíritu de muerte que nos ha soltado ahí porque no lo hemos identificado, no hemos renunciado, no lo hemos echado fuera, no nos hemos apropiado de la bendición del Señor y puede estar operando. Es que mejor me llevara el Señor. Las cosas ya fueran diferentes. Ahí hay un espíritu de muerte en eso. El Señor, nos vamos a morir el día que el Señor quiera que nos muramos. Ni antes ni después. Ya tiene marcado el Señor. Los minutos, los segundos ya están. Y puede estar un espíritu de muerte operando ahí, disfrazado como, ay, anhelo estar en tu presencia, Señor. Y ser un espíritu de muerte. Entonces debemos de cuidarnos de eso. ¿Qué está viniendo a nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? Que así estamos hablando. Nunca voy a ser feliz. Imagínense, nunca voy a ser feliz. Más cuando había una decepción amorosa, ¿va? Nunca voy a amar a nadie más como he amado a esta persona.
Y eso en el mundo espiritual va a ser una realidad. O hacer pactos a través de la palabra. Nunca te voy a dejar de amar. Hay gente que se casa y siguen amando a la otra persona que dejaron. Por eso dice, te has quedado atrapado en los dichos de tu boca. Entonces debemos de cuidar todo eso. ¿Qué hablamos en los momentos de amargura? ¿Qué hablamos en los momentos de dolor? ¿Por qué? Porque el enemigo puede ocupar eso para atraparnos y traer una maldición a nuestra vida. Entonces, cuidado, jóvenes, ahí nunca voy a amar a nadie más, nunca me voy a casar. Si se van a casar, es el diseño de Dios. Jamás voy a tener nada. Nunca más vuelvo a amar a alguien. Sin ti no seré feliz con nadie. Y parece que qué tremendo, porque son palabras y que al final lo que van a traer es maldición a nuestra vida. No van a ser de bendición. ¿Cuánta gente está almáticamente ligada a otra persona, emocionalmente ligada a otra persona y no pueden soltarse de otra persona? Revise qué palabras ha estado hablando con su esposa, con su esposo. Diga hasta que la muerte nos separe. Y todavía en la muerte que nos entierren juntos. No es la canción. Que nos entierren juntos y todo. Pero si usted no está seguro de una relación, no se ate con las palabras. No se maldiga. En pocas palabras. No se maldiga con sus palabras. De esta enfermedad me voy a morir. Ya dijo el doctor. Imagínense muchas veces todo eso, ¿verdad? O gente que tienen una mente tan fantasiosa con las enfermedades y expresan, no, que ya tengo tan enfermedad, por allá viene la chinchincuya todavía lejos y ya siento es que ya siento que me va a dar, es que ya me duele todos los huesos, ya me duele todo. Por allá vienen las cosas y la gente ya está declarando que tienen las cosas. Y nos da risa, pero hay gente así. Nos juntamos con personas así que no, miren, hay gente que uno ni soporta estar. Hay gente que uno no soporta porque cargan tanta amargura en su corazón que solo pueden verter veneno. Todo lo que hablan es veneno. Hablan de la gente, hablan que están mal, hablan que están pobres, solo hablan de gracia. Y uno no soporta, porque acuérdense que la palabra trae una atmósfera, trae un poder creativo. Aún hay hasta estudios científicos que han agarrado vasos de agua, les hablan cosas bonitas al agua, le dicen cosas bonitas, luego las ven en microscopios y ven que hasta figuras como cristales se hacen por el poder de la palabra. Agarran vasos de agua también y les dicen cosas negativas, se ve el agua como que estuviera negra. Y sabe que usted y yo en nuestra tercera parte estamos hechos de agua. Cuando hablamos maldición, cuando recibimos de otro, estamos trayendo muerte, estamos trayendo maldición a nuestra vida. Bueno, entonces por eso el Señor nos manda a cuidar lo que hablamos. Por aquí tengo un pensamiento, mire, que lo podemos revertir en Cristo, pero dice, una vez apretado el gatillo, no puedes devolver la bala a la pistola. Piensa eso cada vez que hables algo a la ligera. Fíjense, media vez jale el gatillo, la bala salió. Ya salió y va a llevar una consecuencia, ¿verdad? De muerte. Igual es el poder de nuestra palabra. Cuando ya lo hablamos, ya solo la misericordia del Señor, ¿verdad? Y que de verdad venga un genuino arrepentimiento a nuestra vida y cambiemos, que más adelante lo vamos a ver. Fíjense que nosotros con mi esposa oramos por nuestros hijos y oramos declarando que nunca les iba a dar varicela. Yo ya les he compartido este testimonio. Oramos sobre el Señor, nunca les va a dar varicela. Y se fueron a su kinder, estudiaron, le dio a medio mundo en los grados, pero a ellos nunca, porque nosotros habíamos orado eso. Y cierto tiempo
Ismael estaba ya como en 6º grado. Y dice un día, sus compañeros tenían, y en el colegio andaba la plaga de la varicela. Yo quisiera sentir qué es tener varicela. ¿Qué creen ustedes que pasó? No pasaron ni 3 días y él estaba lleno de varicela. ¿Se imaginan? Ya en 6º grado, ya casi adolescente y todo, lleno de varicela. Y se juntaba con Fernanda en la casa. Él llevó el virus y le dio a todos los sobrinos míos. ¿Y creen que le dio a Fernanda la varicela? Porque ella sabía y dijo, a mí no me va a dar varicela. ¿Se imaginan la palabra acompañada de un deseo? Eso es peligroso, hermanos. Eso es peligroso. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar lo que nosotros estamos hablando? O traemos vida o traemos muerte. Entonces, cuidémonos nuestra boca, cuidemos lo que estamos hablando. Hay un segundo punto aquí, dicen las palabras que otros declaran sobre nuestra vida. Y fíjese que hay una historia que me llamó mucho la atención, y es la historia de Jacob y Raquel. Todos nos podemos la historia que Jacob tuvo que trabajar 7 años por Raquel. La amaba con todo su corazón. Ese hombre la deseaba, esa mujer. Y el suegro se lo engaña y le da a la fea, fíjense. Le da a la fea y el hombre pues se conformó, pero le dice, mira, vas a trabajar otros 7 años por Raquel, y él con todo su corazón trabaja los otros 7 años. Pues cuando se casan y todo, se van de la casa del suegro, pero el suegro era idólatra y tenía unos ídolos, y a la Raquel le gustaban los muñequitos, le gustaban los ídolos, o no sé si adoraba también, pudo haber hecho eso, ¿verdad? Entonces dice que se roba unos ídolos y ellos se van de la casa porque se habían casado, pero ella se lleva esos ídolos robados. Y el papá, cuando se entera, se arma el desorden y toda la cosa, y se va a buscarlo. Mira, Jacob, me robaste los ídolos. Lo acusaba a Jacob, y Jacob estaba consciente que él no se había robado nada, pero lo que no pensó es, alguien de los que se vino conmigo se robó esos ídolos. Y viene Jacob y habla maldición, y la vamos a leer ahí lo que Jacob habló. Dice Génesis 31:32. Mira ese poder que hay. Y este hombre estaba inconsciente. Muchas cosas las hablamos conscientes, otras las hablamos inconscientes, pero siempre hay poder. Dice ahí mire lo que dijo Jacob, porque él era inocente, él sabía que no se había robado nada. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, mire qué dijo, no viva. ¿Se imaginan lo que dijo? Delante de nuestros hermanos reconoceré lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Fíjese, pero qué tremendo. El hombre estaba tan consciente y dijo, yo no me he robado nada. Él no se había robado nada. Y hace una declaración, que se muera quien se los haya robado. La Raquel viene, los esconde, dice que se sienta en una silla de camello, y cuando el papá andaba en la tienda buscando, le dice, mire, yo tengo el periodo, no me puedo levantar. Y como nadie las podía tocar, ¿cómo la levantaban? Y ahí tenía escondidos los ídolos. Pero mire lo que Jacob dijo en su misma inocencia, que no sabía que alguien de su casa, de su familia, se los había robado. Dice, quien los tenga, que se muera. ¿Qué creen que le pasó a Raquel? Se murió. 3 capítulos más adelante aparece muerta ya Raquel. El capítulo Génesis 35, 16 al 18 dice, después que partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel estaba embarazada. Imagínense hasta cómo miente, que dice tengo el periodo, y que si embarazada estaba.
Dice, y hubo trabajo en su parto. Cuando dice hubo trabajo, hubo dificultad para que ella tuviera su hijo. Y aconteció, como había trabajo en su parto, como había dolor en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, miren lo que pasó, se le salió el alma, murió. Al niño le llamaron Benoni, que era dolor, mas su padre lo llamó Benjamín. Pero ¿qué le pasó a Raquel? Se murió. Fíjese. El poder que hay también a través de las palabras que otros estén en autoridad que puedan decir sobre nuestra vida. Nosotros como papás, ¿cómo debemos de cuidar lo que hablamos? Y que a la ligera decimos cosas. Y la palabra dice, corrige al niño, pero no le destruyas el alma. Fíjese. ¿Por qué? Porque hay palabras que destruyen el alma. Hay corrección aparentemente y no es corrección que destruye. Y imagínense, Jacob provocó la muerte de la mujer que amaba. Se le murió. Le quedó la fea nada más. Pero ¿cómo hay poder en eso? ¿Cuántas veces, y en nuestra cultura es muy común oír padres que les dan la gran gritada a los hijos? Uno a veces en los vecindarios bien oye todo lo que las bañadas que les dan a los hijos. Como palabras, no servís para nada. Imagínense. Igual que tu tata sos. Cuando está en pleito con el esposo, igual a tu tata saliste. Todo lo que tocas arruinas. ¿Cómo cree que va a crecer ese niño? Arruinando todo. ¿Cómo estamos marcando destino? Las palabras pueden traer destino sobre las vidas. Dice un dicho, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Imagínese a alguien que oye todos los días, no servís, no servís, no servís, no servís. ¿Qué va a creer? Que no sirve y no va a servir hasta que Cristo venga y traiga libertad sobre su vida. Sos un inútil. Vos ladrón vas a ser. Eso está bonito. Lo siguiente, a las niñas, vos una prostituta vas a ser. Hay muchas gente que marcan así a los hijos con ese poder de la palabra. Ojalá te murieras. Vas a ser infeliz. ¿Y qué es maldición? Es mal decir. Decir mal, simple y sencillamente. Vas a ser un desgraciado. ¿Para qué naciste? Sos un idiota. Y cuando vienen los diagnósticos médicos, ¿no se han fijado que la gente ahí anda feliz? Ni saben ni que tienen las enfermedades. Van donde el doctor, mire usted, 2 semanas va a dilatar. Una dilata la persona. ¿Por qué? Porque hubo un poder de esa palabra viniendo. Y el enemigo que ocupa más tanta cosa para querer maldecirnos. Y nosotros sí, es que el médico lo dijo. La palabra que vale es la del Rey de Reyes, del que llevó nuestras enfermedades. Y sabe que yo se lo estoy hablando, pero yo viví un tiempo atado por eso. Fíjese que nuestra hija tuvo un padecimiento de pequeña, le dio una convulsión pequeña. Y el médico que la examinó, bueno, no hubieron daños, gracias a Dios no le pasó a más. Pero como yo estaba en el momento que le agarró la convulsión, para mí fue un impacto, pues, si se moría mi hija ahí. Entonces, muchas cosas quedaron. Y vamos y la examinan y todo, dice el doctor, hasta que tenga 7 años está expuesta a que le vuelva a agarrar la convulsión. ¿Qué creen que hice yo? El hermano Omar tomó la palabra
Y siempre en el fondo estaba como, Dios mío, si le puede volver a agarrar. Dios mío, y guardarla y orando, y le puede volver a agarrar. Sabe que el día que ella cumplió 7 años, fui liberado de eso, de esa mentira del diablo. Y se lo digo porque fue una realidad en mí. Yo tuve ese temor que ella le volviera a repetir una convulsión, más el diagnóstico que el médico dijo, hasta que cumpla los 7 años, está expuesta a que le agarre. ¿Cómo ese poder que los médicos dan su diagnóstico y no está mal? Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo abrigamos o le creemos a Dios? Simple. O creemos que ya nos falta un mes para morirnos, o declaramos que en Cristo tenemos vida, que Él venció la muerte. Porque hay poder en esos decretos y el enemigo está ocupando mucho eso para destruir vidas. Entonces debemos de ser liberados en eso. ¿Cuál es nuestra actitud al levantarnos? Gracias, Señor, por este día que me diste. Amén. Qué bueno. Porque la gran mayoría es, hoy me va a ir mal, hoy me va a pasar aquí, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y este día voy a terminar cansadísimo. ¿Cómo llega a su casa en la noche? Cansadísimo. ¿Verdad? No es como, y el Señor nos manda, por eso dice temprano, búsquenme, porque hay que darle destino a nuestro día. Dios, este día me vas a guardar. Señor, es cierto, tengo 1001 cosas por hacer, pero tú me vas a dar las fuerzas que necesito para hacerlo y mi día va a terminar victorioso. ¿Verdad que hay una diferencia en eso? ¿Qué de destino le vamos a dar a nuestro día? Algo tiene que cambiar. El Señor nos está trayendo esta palabra para eso, para cambiarnos. No solo nos está viniendo a decir estás en maldición, nos está sacando de esa maldición. Nos está sacando que nos cuidemos aún en lo que nosotros estamos declarando sobre nuestra vida, sobre la vida de otros. ¿Qué hablamos de la iglesia? ¿Cuánta cosa se oye de la iglesia? ¿Cuánta cosa los líderes padecen? ¿Por qué? Porque hay gente desatando demonios. Ese líder no sirve, ese lo quitaran, ese aquí, ese allá. Cada vez que hablamos, y sobre todo cuando hablamos de liderazgo, comisionamos demonios para que vayan a atormentar. Y de repente uno, ay, no aguanto esto de aquí. Sí, la gran opresión que le han enviado a uno. Y no necesitamos hechiceros, no necesitamos brujos. En el mismo pueblo de Dios estamos levantando la maldición. Tenemos que cuidar lo que estamos hablando, porque hay poder en eso. Mire, este versículo, créanme que nunca le había visto la claridad a esto. Dice el 1 Corintios 15 del 33 al 34. Quiero que lo estudiemos, este y el siguiente que vamos a leer. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense que tremendo. Dice que las malas y es tan fácil irse uno cuando uno viene a sentir en los trabajos, con los compañeros, con los amigos, ya va en la corriente de ellos, hablando lo que el mundo habla. ¿Sí o no? Caemos fácilmente. ¿Y qué va a venir? Corrupción a nuestra vida. Mire lo que dice 1 Corintios 15 del 33 al 34. Ese es, no erréis las malas, ese es el que estábamos leyendo, permítame. Aquí lo tengo escrito, pero la puse al revés. Dice, velad debidamente, este es el que quiero que le pongamos atención. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sabe qué quiere decir el contexto? Por las malas conversaciones. Eso decía él, que las malas conversaciones corrompen.
¿Cuánta gente? Bueno, y de repente, ¿y vos que no decís que sos evangélico? ¿O no? Vos que no decís que vas a la iglesia. Y mira lo que estás diciendo. Y dice que por esa causa muchos no conocen a Cristo. ¿Y para qué lo dice? Para vergüenza de nosotros, fíjese. Por esas conversaciones que no edifican. Por esas conversaciones que de repente ahí vamos con el mundo. En la corriente del mundo. Dice que por eso no se convierte a Dios la gente. A Pedro, ¿cómo lo reconocieron cuando estaba negando a Jesucristo? Por cómo hablaba. Pedro no andaba, soy seguidor de Cristo, un rótulo aquí, soy seguidor de Cristo, y por eso la mujer dice, ese es seguidor de... No, por cómo habla, es seguidor de Cristo. Fíjese, cómo aún esas palabras pueden traer salvación a la gente. Por cómo hablamos puede venir salvación. Este es diferente. No, no se mete a hablar lo que no conviene. No participa de eso. Pero es tan sutil que de repente ahí vamos y estamos riéndonos y estamos celebrando lo que el mundo dice. Y por ese testimonio la gente deja de ser alcanzada. Dice Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No hay una corriente que produzca agua dulce y agua salada. O es salada o es dulce. Entonces, debemos de cambiar. De cambiar. Hay poder. Cristo enseñó ese poder. ¿Se recuerdan en Mateo 12, del 18 al 19? Dice que Jesús fue a ver una higuera durante 3 años. Quiero ver si da fruto. Quiero ver cuál es tu fruto. Quiero ver si tenés fruto. Y dice que el 3er año a un cuidador de la higuera le dice, dale una oportunidad más. Y va el Señor el 3er año y dice que no le haya fruto a la higuera. ¿Y qué hizo Cristo? La maldijo. Te secás, no da fruto. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. ¿Por qué? Porque no había un fruto en esa higuera. Entonces hay poder en esa palabra. O traigo vida o traigo muerte. ¿Cómo me libro de las maldiciones de las palabras? Eso es un punto bien importante. Primero, debo reconocer que hemos confesado algo malo y debo arrepentirme. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, mire qué punto importante, lo que decía el pastor, sí podemos renunciar porque hay poder en eso, revertir las maldiciones, pero ¿qué tengo que hacer? Apartarme. ¿Qué es arrepentimiento? Los que estudian la facultad, un giro de 180 grados. Entonces, ¿qué aplico cuando vengo en arrepentimiento? Me voy a apartar. Tiene que haber un cambio en mi boca, tiene que ser renovada mi mente, tienen que ser renovadas mis acciones. Entonces yo voy a revertir toda maldición. Entonces voy a poder quebrantar en el nombre de Cristo Jesús cualquier maldición que otro haya proferido en contra de mi vida. De lo contrario, como decía el pastor, puedo decir 1000 veces renuncio, pero si al salir vamos y hacemos lo mismo, no hay nada. ¿Será que Dios no tiene poder? Entonces Dios no me libró de la maldición. El Señor quiere que yo me aparte del pecado. Que yo me aparte, que confiese mi pecado, pero que me aparte. Entonces, ¿qué voy a alcanzar? Voy a alcanzar la bendición para mi vida. Voy a alcanzar la misericordia de Dios para mi vida. Segundo paso, tenemos que revocar, o sea, desdecir o cancelar lo que dijimos que estuvo mal.
Ese es otro punto. Tenemos que revocar, o sea, desdecir o cancelar lo que dijimos que estuvo mal. Muchas veces se nos olvida. Las esposas sí tienen buena memoria. Los esposos nos olvidamos cuando decimos algo mal. Las esposas no. ¿Te acordás? Tal día, a tal hora, estabas vestido de esta y de esta manera. Ellas no se les olvida. Recordémosles lo que hayamos dicho. Revertamos esas palabras, ¿verdad? Y cambiémoslas, sustituyámoslas por algo. El Señor lo hizo, dice, el Señor, fíjese que revertió toda maldición. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de nosotros, la clavó en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición. ¿Tengo yo que seguir llevando las maldiciones que hicieron mis antepasados? No. ¿Tengo que seguir yo llevando las maldiciones que yo mismo me provoco? No, porque en Cristo encontramos libertad, en Cristo encontramos esa sanidad para nuestra vida. El tercer punto, tenemos que reemplazar nuestra mala confesión. Ese es el otro punto. Y mire lo que nos dice Filipenses 4:8, esa es la base bíblica. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué no le ponemos eso a hablar? Eso tenemos que hablar, lo puro, lo honesto, cambiar esos patrones de vida, sustituirlos por la bendición de Dios. Y mire lo que dice 1 Pedro 3:10, algo bien precioso. ¿Cómo cuidamos nuestra boca? Porque de ella sale bendición o maldición. ¿Qué nos dice Pedro? El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Se refrene su lengua del mal. Fíjese. Y sus labios no hablen engaño. Así que está diciendo, si querés llevar una vida de bendición, una vida donde todo te vaya bien, donde camines por esa senda de la bendición, cuídate la lengua. Cuídate la lengua. ¿Verdad? Eso está diciendo la palabra. Y hay un verso en Proverbios 12:18, hay varias palabras que habla sobre esto y estémosla meditando. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Fíjese, ¿cómo son? Como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Quiénes tienen medicina para otros aquí? Amén. Nosotros tenemos sanidad para otros. Y sabe que yo nunca, no entendía cómo era esto. Una vez estábamos ministrando a alguien que estaba embarazada y estaba a punto de perder su bebé. Y le estábamos ministrando. Y orábamos y Señor, que ese espíritu de muerte se vaya y esto aquí. Y todo lo que uno sabe hacer. Cuando de repente, de las pocas veces que yo he escuchado la voz del Señor, pero ¿para qué lo oí? Lo oí tan enojado, que yo hasta así como, ¿y aquí qué pasa? Y lo que el Señor me indicó, ella se ha maldecido con sus mismas palabras. Y lo que yo pude ver era no la lengua, sino que era algo como espada que se le incrustaba en el vientre. Pero a mí me cortó porque oía a Dios tan molesto. Porque nosotros abrimos la puerta a las maldiciones y después estamos Dios aquí, Dios allá, o buscando culpables cuando nosotros mismos somos responsables de lo que decimos, somos responsables de nuestras acciones y que van a traer vida o van a traer muerte. Entonces estamos y necesitamos eso, que el Señor traiga sanidad a nuestra vida. Otro ejemplo clarísimo del poder de la palabra está en Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se imaginan qué promesa más especial?
Todos los días nosotros bendiciendo al pueblo de Israel alcanzamos esa bendición. Pero también hay un ejemplo, y no quise traer el video porque de repente puede dañar uno la susceptibilidad política de alguien. Pero tenemos el ejemplo claro del presidente de Venezuela. ¿Qué dijo de Israel? Lo maldigo con todas mis entrañas. Búsquelo en internet, no le estoy mintiendo. ¿Dónde le dio el cáncer? En las entrañas. Hay un poder en eso, ¿verdad? Hay un poder. Y el que bendice al pueblo de Israel alcanza misericordia. Es bendito. Bueno, entonces hay poder en eso. Nosotros sabemos también que los ángeles son ministradores, ¿verdad? Que son espíritus ministradores. ¿Satanás qué era antes de ser Satanás? Un ángel ministrador. Y sí se quedó con eso de ministrar. ¿Cuántas veces nosotros, por las cosas que sufrimos o vivimos, decimos, nunca me lo vuelven a hacer? Nunca me la vuelven a hacer. ¿Alguien lo ha dicho? Lo hemos dicho. Esto nunca me la vuelven a hacer. ¿Y qué cree que él es un ángel protector? Era un querubín protector. ¿Qué cree que viene a hacer? Ay, sí, nunca más te lo van a hacer, porque yo te voy a cuidar. Cada vez que nosotros hablamos eso, nunca me la vuelven a hacer, nos ponemos bajo la protección de ese querubín y cree que nos va a cuidar. Nos va a ir más mal. Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho y ahí estamos? Sí, y vienen, no, es que te dañaron, es que te ofendieron, pobrecito. Nos ponemos con nuestra palabra, nos podemos poner bajo la protección del querubín protector. Y no nos va a cuidar, nos va a destruir, porque esa es la obra de Él, matar, robar y destruir. Así es que en Cristo ya vimos que encontramos salida para toda maldición. No importa lo que hayamos dicho. Si venimos en ese arrepentimiento genuino, si venimos con nuestro corazón delante de Dios y decirle, Dios, me he equivocado, no he hablado bien, no he hablado tu palabra, no he hablado bendición, y nos apartamos, entonces vamos a encontrar la bendición del Señor. Entonces vamos a caminar diferente. Entonces va a venir todo el bien y la misericordia del Señor. Cuando guardamos sus mandamientos, como lo hemos estado viendo, pero cuando cuidamos nuestra boca, cuando cuidamos lo que estamos hablando, entonces el Señor va a añadir bendición. Entonces las bendiciones dice que nos van a seguir. Las bendiciones nos van a alcanzar. No va a ser en nuestro esfuerzo. Nada podemos, nada somos. Pero con la bendición del Señor, todo lo podemos. ¿Quiénes quieren un cambio en su vida? ¿Quiénes el Señor les ha hablado de empezar a cuidar lo que sale de su boca? Cuidarlo, porque o traemos bendición o traemos maldición sobre nuestra vida, ¿verdad? Y no sé sobre su vida si hablaron palabras de maldición. A la gran mayoría nunca se les da destino a través de la palabra, solo destino de destrucción, porque tal vez nuestros padres no aprendieron, pero en nosotros tiene que haber una diferencia. ¿Qué vamos a empezar a sembrar? Acuérdese que las palabras van a ser como semillas. ¿Qué estoy sembrando? Eso voy a cosechar. ¿Ven? Entonces, pedirle al Señor, Señor, refrena mi lengua. Dios, que antes de hablar yo medite lo que voy a decir, lo que vimos en el pensamiento. Si usted dispara la bala, ya no la puede regresar, ya la dijo. Entonces, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra boca, cuidar nuestra mente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Le voy a pedir que se ponga de pie.